Guerreros de oración, lección número 6. Versículo para memorizar, Salmos 116, 1 y 2. Amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mis oídos, por eso lo invocaré mientras yo viva. Maravillosos versículos. Amo al Señor porque Él me escuchó, porque Él me atendió, porque Él me cuidó, porque Él estuvo atento a mis súplicas, a mis oraciones, a mis peticiones y no me abandonó. ¿Okay? Entonces, es una respuesta al amor que hemos recibido por Dios. Entonces, viernes 8 de mayo, para estudiar y meditar, hoy vamos a nuestro resumen semanal de esta maravillosa lección, Guerreros de Oración. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, estás habitando en los cielos. Es tu lugar, los cielos, porque estás en todas partes, Señor. Aquí estamos, oh Padre, delante de ti agradeciéndote por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, oh Dios. Gracias te damos, oh Padre, porque nos has sostenido en esta semana y hay una promesa maravillosa que dice que estarás con nosotros, Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Creemos a tu promesa y te pedimos perdón por nuestros pecados, oh Dios. Clamamos a ti para que tu Santo Espíritu nos tome enteramente y sea quien nos instruya, y también, aparte de perdonarnos el pecado, también nos apartes de maldad. Quítanos esa tentación, transforma nuestra naturaleza, Señor. Sabemos que eso será al final de tu venida, cuando esto mortal sea cambiado en inmortal y esto corruptible en incorruptible, pero las facultades superiores pueden pasar a dominar totalmente nuestro ser, porque tu palabra sí lo dice, porque tú has prometido quitar el corazón de piedra, poner un corazón de carne, lavarnos y poner espíritu en nosotros para que andemos en tus preceptos y estatutos y ponerlos por obra. Así que creemos a ti, creemos a tu palabra y sabemos que la obra es tuya y tú estás haciéndolo en nosotros, porque pones en nosotros el querer, el hacer por tu buena voluntad, y el que inició la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Nunca haces nada, nunca dejas nada sin terminar, porque todo lo haces perfecto y bueno en gran manera. Gracias te damos, oh Dios, por tus promesas. Esta oración hemos hecho en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, vemos que la oración es hablar a Dios como un amigo, es comunicarnos con Él. Vamos a ver en los ejemplos que vimos, al fiel Daniel, vimos la postura durante la oración. Enoc, que practicaba lo que predicaba, también a Moisés, un líder consagrado y un intercesor. Entonces vamos a estudiar cada uno de estos días y por supuesto vamos a finalizar con una cita maravillosa de Elena de White que conseguimos en El Camino a Cristo, la página 148-149. Les recomiendo ampliamente la lectura de ese libro, amado, porque ese libro expresa la gracia de Dios de manera maravillosa y cómo es que Dios está haciendo esa obra que acabamos de hacer en la oración, transformándonos de hombres pecadores a seres santos y perfectos por medio de su gracia. Su obra, no es mi esfuerzo. Así que creámosle a Dios. Bueno, mis amados, hay que hablarle a los amigos. La cita o el párrafo central de la introducción fue: la Biblia registra la experiencia de distintas personas que oraban de diferentes maneras. Al estudiar el ejemplo de ellas podemos vislumbrar cómo su comunión con Dios influyó en su relación con Él, cómo sus oraciones influyeron positivamente en la vida de otras personas y cómo podríamos orar también nosotros para nuestro bien y el de los demás. Entonces, es muy importante tener una sólida relación con Dios, pero no podemos tener una relación sólida con alguien con quien no hablamos, con alguien de quien no recibimos información. Entonces, la comunión se construye por medio de esa relación abierta, con un canal abierto de comunicación. Yo hablo, él responde y me llena de poder para actuar. Esa es la forma en que la gracia habita en nosotros. El fiel Daniel, vimos ejemplos, vimos que Daniel fue tomado cautivo siendo muy joven, pecado del cual no participó, pero después confiesa en el capítulo 9, cuando dice: por ser parte del pueblo que hemos pecado, nos apartamos de ti. Nosotros merecemos lo que estamos recibiendo. Daniel lo acepta y se incluye, no se excluye, no es como el fariseo de Lucas, creo que capítulo 18, que dice que los demás son y él no es.
Entonces Daniel, maravillosamente, por medio de una decisión inspirada por padres piadosos y, por supuesto, por Dios que vivía en él, lo llevó a hacer una proposición, a tomar una decisión. El resultado se ve a lo largo de la vida de él. Vemos que en el momento de prueba, cuando había una condena de muerte efectiva, inmediatamente cuando lo del sueño de Nabucodonosor, él oró a Dios, se comunicó con Dios, Dios le reveló los secretos del rey y luego lo que hace todo hombre de Dios, pide a Dios cuando está en necesidad y segundo le da la gloria a Dios. Fue claro al decirle a Nabucodonosor que lo que él pedía ningún hombre lo podría hacer, pero Dios de los cielos había tenido misericordia y había tenido en bondad concederle la petición de él para la gloria del nombre de Dios. Nuevamente vemos a Daniel. Más adelante habían pasado los años. Habían pasado aproximadamente a los 70 años del cautiverio. Si Daniel fue llevado cautivo entre 14 y 20 años, la edad de Daniel rondaba entre los 84 y 90 años. Ya un anciano íntegro, porque buscaron trampas para probarle, pero no hallaron nada, sino que solamente en las cosas de su Dios. Entonces se les ocurrió a estos hombres perversos adular a Darío para que hiciera un decreto en el cual él fuera exaltado y nadie pudiera orar a otro Dios sino a él, porque sabían que Daniel, como era su costumbre, con las ventanas abiertas, oraría 3 veces al día. Porque conocían a Daniel, que era un hombre fiel, conocían su vida. ¿Okay? Entonces, finalmente vino la prueba y Daniel fue sostenido, igual que los 3 hebreos en el horno del fuego. Ahora, el caso de Enoc. Vemos que cuando nosotros vemos Génesis capítulo 5, vemos la genealogía de Adán después de Set. Cada uno tuvo hijos e hijas y murió. Pero cuando nosotros vemos a Enoc, llega el nombre que él tuvo a su primogénito Matusalén a la edad de 65 años. Y luego dice algo interesante, y caminó Enoc con Dios 300 años y no fue hallado porque Dios se lo llevó. Se rompe ese patrón de tuvo hijos e hijas y murió. Entonces vemos que Enoc desarrolló una vida tal de comunión con Dios que Dios dijo, ¿para qué vas a quedarte aquí? Vámonos. Somos amigos, nos conocemos, me conoces tal como soy, es hora de irnos a casa. Maravilloso, porque era un hombre que practicaba lo que predicaba. Dijimos el día de la lección, el día martes, que hay una crisis de identidad en nuestra iglesia, porque nosotros, los líderes, decimos, predicamos, pero no practicamos. Y los jóvenes son especialmente sensibles a esto y dicen, para esto vivo afuera. Entonces es cuestión de entrega, porque tenemos una condición laodicense. Nos creemos lo que no somos. ¿Qué es lo que realmente somos? Pobres, ciegos, desventurados y desnudos. Y no lo sabemos. Cuando aceptamos esa condición, ahora Dios puede actuar y nos recuerda que abramos la puerta para que Él habite en nosotros. Eso fue lo que hizo Enoc. Dejó que Jesús ocupara su corazón y vivió una vida de comunión con Él hasta el punto que está en casa ya. Nos tiene una ventaja pero enorme, no conoció la muerte. Maravilloso. Vemos el caso de Moisés. Les recomendé leer todo el capítulo 33 de Éxodo porque es una oración maravillosa. Vimos el caso, lo que sucedió en el capítulo 32, que vamos a ver que Moisés intercedió a tal punto que se ofreció, le dice que si vas a condenar al pueblo, inclúyeme a mí también. Dios fue claro y le dijo, no, el que peque contra mí, a ese es el que yo condenaré, porque Dios es justo. Dios no te va a condenar siendo inocente, aunque todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando aceptamos a Cristo, la justicia de Él viene a cubrirnos y viene a impartirnos para tener una vida transformada.
Recuerden Ezequiel 36, 20 al 27, también les recomiendo que lo lean y lo memoricen porque ahí hay poder de la palabra. Entonces, mis amados, vemos a Moisés intercediendo después de este pecado. Pero Moisés intercede porque él veía mucho más allá. Moisés no estaba empeñado en su salvación. Moisés estaba motivado por el motivo por el cual él fue creado. Porque les recuerdo que en Isaías 43, 7, Dios nos revela el motivo de nuestra creación. A todos los llamados por mi nombre, nos dice el Señor, para gloria mía los creé, los formé y los hice. Entonces Moisés estaba claro en ello. Y él le dice, Señor, si tú destruyes a este pueblo hoy, primero ráeme a mí también del libro. Porque no quiero escuchar cuando los pueblos estén diciendo, Dios los sacó de Egipto y como no los pudo meter en la tierra que les había prometido, los destruyó en el desierto. Entonces, ¿qué era lo que ocupaba el pensamiento de Moisés? El nombre y la gloria de Dios. ¿Es eso lo que ocupa tus pensamientos? ¿O estás más preocupado por tu salvación que por darle la gloria a Dios? Ese es el carácter del intercesor. Entonces vemos que cuando Moisés hizo esto, reveló que el carácter de Cristo estaba reproducido en él ya. Como les dije el día de la lección, hasta aquí todo iba bien. Moisés iba encaminado hacia la vida de Enoc. Caminaba con Dios constantemente. En el capítulo 33, después de este pecado, Dios le dice, ok, voy a pasar por alto esta falta, grave falta que incluso Aarón y María también, que les recuerdo que aún por ellos intercedió Moisés, aún cuando a las personas cercanas la traición duele más. ¿Y cómo traicionaron ellos a Moisés? Bueno, primero Aarón, siendo condescendiente con el pueblo y creando ese becerro, no aceptando la responsabilidad, porque cuando leemos la Biblia, Aarón dice, no, bueno, es que ellos me entregaron sus zarcillos porque ellos querían el Dios que los había sacado, lo tiré en la candela y salió el becerro. Cuando la Biblia revela claramente que él lo formó con Urim. O sea, él formó el becerro. Entonces se entiende diciendo que eso salió solo. Un milagro ahí. Terrible. Entonces, esa fue la primera tradición. Después se confabuló con María para hablar de él, para protestar, no, para hablar a espaldas de Moisés, porque decía, ¿acaso Dios no nos ha hablado a nosotros también? Por lo cual María fue llena de lepra y aún así Moisés intercedió por ella, que le dice, no, Señor, sánala. Pero el Señor le dijo, bueno, tiene que estar el tiempo de la purificación, 7 días fuera del campamento y luego hacer sanada y continuaremos. El contexto del capítulo 33 del Éxodo es el contexto de que Dios los perdonó y Dios le dice, partan. Pero Moisés tiene esa conversación sincera con Dios. Como les dije el día de la lección, es una oración. Es ver cómo se construye esa comunión con Dios. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Esa es la parte práctica de esta lección. Tú no eres Moisés, yo no soy Moisés, pero podemos tener la misma vida que tuvo Moisés. No porque estemos conduciendo un pueblo, estamos llamados a levantar un pueblo. ¿Ok? Porque recuerde que así como Israel fue llamado para ser un reino de sacerdotes y gente santa, y disculpe que estoy un poco afónico, nosotros también somos hoy, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Estamos llamados a llamar a ese pueblo nosotros, a llegar a las gentes para que se unan al reino de Dios. Entonces, no somos el líder que conduce a todo el pueblo, porque ese líder está allá arriba, la cabeza de la iglesia está allá arriba, hay un solo líder, aquí no hay jefe, todos somos iguales, y el que quiera ser el primero que debe ser, conforme al ejemplo del jefe, el siervo. No hay tal cosa de que el jefe me dijo que dijera, el jefe me dijo que predicara de esto. Cuidado, porque el jefe que le dice que predique es él a través del Espíritu Santo. Es el único que puede decirle qué decir o no decir.
no una persona, no un hombre. Cuidado, ¿ok? Entonces, mi amado, en Éxodo 33 vemos la maravillosa comunicación de Dios. Usted y yo podemos tener esa maravillosa comunicación con Dios. Vemos como Moisés le dice, pero si tú no vas con nosotros, no me pidas que vayamos porque no iré a ningún lugar. Parece que exigiéndole a Dios, pero conocía tanto a Dios Moisés que sabía que le podía hablar de esa manera. Cuando Dios le habla, está bien, voy a ir con ustedes. Yo voy a ir con ustedes. Moisés se atreve a más y le dice, muéstrame tu gloria. ¿Será eso el resultado de una relación fluida con Dios? Por supuesto que lo es. Es un ejemplo de cómo debemos hacer. Tomemos la parte práctica y empecemos a vivir una vida de comunión donde estés. Ora donde sea que estés. La posición de la oración es importante. Cuando puedas hacerlo de rodillas, hazlo. Porque investigamos que la posición de rodillas es una posición de sumisión, de aceptar de que Dios es más alto que nosotros, que somos menos, que somos nada. Y si usted puede postrarse totalmente, rostro al suelo, está demostrando una entrega total. No es que la posición indica, es que su entrega total lo va a llevar a tomar esa posición. De total entrega, total humillación a Dios. Entonces, mi amado, este es el bosquejo de la lección. Este es el resumen de la lección. Vamos a la cita. Entonces, pero no es solamente arrodillado o postrado que debemos orar, porque debemos orar en todo tiempo. Orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículo 17. Nos dijo el Espíritu Santo a través de Pablo. Oremos sin cesar, donde sea que estés. Andas caminando, conéctate con Dios. Señor, mira esta persona, ves a alguien que está sufriendo, ponlo en manos del Señor. Puedes hacerlo, tal vez piensas que no estás haciendo mucho, pero llevando a esa persona, intercediendo por esa persona delante del trono de Dios, es mucho lo que estás haciendo, mi amado. Porque ¿qué crees tú que pasará? ¿Te ama Dios o no te ama? A sus ángeles mandará cerca de ti, acerca para que auxilien a esa persona. Así funciona el reino de los cielos, mi amado. Esa es la manera en que funciona. Para eso es que se hace la intercesión. Entonces la cita, mi amado, es algo larga, pero no tiene desperdicio, como siempre les digo. Ok. Presenta a Dios tus necesidades, tristezas, gozos, preocupaciones y temores. No puedes incomodarlo ni agobiarlo. El que tiene contados los cabellos de tu cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos, lo que les acabo de decir. Nuestras aflicciones conmueven su tierno corazón, especialmente cuando las compartimos con Él. Él conoce todo lo que nos pasa, pero Él se agrada de que se lo pongamos en sus manos. Llévale todo lo que confunde. No hay carga que resulte tan pesada que no la pueda sobrellevar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Aprended de mí y llevad mi yugo sobre vosotros, ¿no? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor Jesús. Llevémosle las cargas, porque Él está anhelando que pidamos auxilio para poder auxiliar. ¿Ok? No hay carga que resulte tan pesada que no la pueda sobrellevar, pues Él sostiene los mundos y rige el devenir del universo. Nada que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeño que Él no lo note. No hay en nuestra experiencia ningún episodio tan oculto que Él no haya conocido, ni perplejidad tan grande que no la pueda solventar. El caso de Nabucodonosor. Le reveló el sueño a Daniel. ¿Quién era el único que conocía ese sueño? Dios y Nabucodonosor. Y se lo reveló a Daniel. Por amor a Daniel y por amor a usted y a mí, porque reveló la historia universal. No hace nada sin revelarlo, se hicieron los profetas, ¿no? Amos 3:7. Ok. Ajá. Ninguna calamidad puede ocurrir al más humilde de sus hijos, ninguna ansiedad puede asaltarlo, ningún gozo alegrarlo, ninguna oración sincera surgir de los labios sin que el Padre Celestial lo perciba y sin que Él tome un interés inmediato. ¿Un interés cómo? Inmediato. Solo que la respuesta a veces no llega inmediatamente.
porque es necesario que crezcamos en esa experiencia. Las relaciones entre Dios y cada persona son tan especiales y únicas como si no hubiera habido otra de la que ocuparse ni por la cual hubiera de entregar a su Hijo amado. El Camino a Cristo, página 148 y página 149, escrito por Elena de White, profeta del Señor. Estas son palabras inspiradas. Dios te está diciendo a ti que te ama y se preocupa hasta de lo que tú consideras más insignificante. ¿Ok? Preguntas para el día de hoy. ¿Describirías la oración como algo hermoso o como una carga? Respóndete en tu corazón. Y si vas más allá, responde en los comentarios. ¿Qué ha contribuido a esta perspectiva? Mi amado, cuando amamos a alguien, deseamos estar en permanente comunicación con él. Cuando no amamos a alguien, el hablar a esa persona se nos da una carga. Ahí está la clave. Pero, ¿será que podemos amar a Dios? Solamente debemos responder ese amor que Él ya nos dio. Él nos amó primero. Segunda pregunta. La cita anterior, la que les acabo de leer, contiene muchos mensajes perspicaces. ¿Qué pensamiento resuena especialmente en ti después de leerla? Yo voy a dar la primera respuesta. Usted puede anotar, puede responder cualquier cosa de acuerdo al comentario, por supuesto, ahí en los comentarios del video. Y en mi caso es que no hay nada tan pequeño que él no pueda notar. Muchas veces nosotros pensamos, pero ¿qué va a estar escuchando Dios en esto? ¿Qué va a estar escuchando Dios con respecto a esto? De que si me pongo la media azul o la negra. Hasta en esas cosas insignificantes, para nosotros, Dios está atento a nuestras oraciones. Y Él te va a guiar si tienes un corazón dispuesto a aceptar, por supuesto. Porque si tú dices, ¿qué media me pongo, Señor? ¿La azul o la negra? No, pero a mí me gusta el azul. Y me pongo el azul. ¿Esperaste la respuesta de Dios? Por supuesto que no. Ya habías tomado una decisión. Pero sin embargo, esa pregunta de Dios también es aceptable. Es bueno. Ok, última pregunta. ¿Con cuál de las 3 vías de oración estudiadas esta semana, Daniel, Enoc y Moisés, te sientes más identificado? Interesante pregunta. Cuando leemos en la Biblia, acerca de los gigantes de la oración, es fácil pensar que no podemos tener una relación tan estrecha con Dios o estar tan comprometidos con Él como lo estuvo Daniel, Enoc o Moisés. Pero les acabo de mostrar que Éxodo 33 es un ejemplo para nosotros de cómo podemos mantener y comunicarnos con el Señor. Pero sí podemos, como Daniel, podemos ser firmes y fieles en arrodillarnos cada día a pesar de la oposición. Como no, podemos decidir caminar y hablar con Dios, recurriendo a Él antes de hacer el trabajo para el cual nos ha llamado. O como Moisés, podemos guiar a quienes se encuentran en nuestra esfera de influencia e interceder por nuestra familia y por los miembros de nuestras comunidades si decidimos permanecer bajo la sombra protectora del Todopoderoso, nuestro líder, nuestro amigo y nuestro Abba, nuestro Pai. Como dice mi hermana Jessica, papito Dios. Ese es Dios, ese es tu Dios, un Dios cercano que está atento a tus oraciones. ¿Qué estás esperando para construir esa relación con Dios? Si aún no tienes una comunión con Dios porque aún no lo conoces, estamos a tu orden para guiarte en ese proceso. Jesús desea llevarte al arrepentimiento. Jesús desea que lo aceptes en tu corazón, porque lo que más desea Jesús es morar contigo por la eternidad. No esperes más. No esperes más. El tiempo es corto. El tiempo es corto. Echa una mirada a los acontecimientos mundiales hoy. Y dime tú si no puedes vislumbrar que algo grande está pasando. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, oh Padre, por recordarnos una vez más sobre la oración, por recordarnos lo maravilloso que es la oración, por habernos enseñado por estos guerreros de oración, que podemos permanecer unidos a ti en todo momento, dependiendo de ti, enseñados por ti. Por eso clamamos para que tu Santo Espíritu nos tome enteramente en todo momento, para que cada vez que vayamos a tomar una decisión venga imbuida de ti, inspirada por ti. Es posible. Estos hombres lo hicieron. Enoc caminó contigo por 300 años. No fueron 2 días.
300 años caminando contigo y finalmente lo llevaste a casa porque permitió que desarrollaras el carácter de Cristo en él de tal manera que ya su morada estaba dada ya no tenía por qué morar en este mundo feo y de pecado, Señor. Gloria a ti por ello. Gracias, Padre, por habernos dado el testimonio de Enoc, plasmado en las Escrituras, como inspiración para nosotros en este día. Perdona nuestros pecados, oh Dios, límpianos de toda maldad, ayúdanos a tener una vida fiel como Daniel, una vida de misión como Enoc y una vida de guía como Moisés. Gracias te damos, oh Dios, por tu palabra, por tu misericordia y por tu bondad. Oración que hemos hecho, por favor, perdona nuestros pecados, límpianos también de toda maldad, porque esa es tu promesa. Oración que hemos hecho en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, Cristo viene. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como una provocación, porque vas a morir en el mar como el faraón. Dios te bendiga. Maranatha.